El tema, una mala conducta. Como bien hemos leído en esta hora de la mañana, ¿verdad? De un relato de la Biblia que nos habla acerca de los pecados de los hijos de Elí. La Biblia nos habla claramente con respecto a esta familia, ¿verdad? De su carácter, de su conducta, que era una familia con una mala reputación, y verdad, en la cual ellos habían olvidado las cosas sagradas que ellos deberían de hacer en el tabernáculo de nuestro Señor. Pero sin embargo, verdad, ellos no les importaba todo eso. Ellos actuaban y hacían conforme a lo que a ellos les daba la gana. Nos dice en el versículo 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es muy triste y lamentable, apreciados hermanos. Hablo a todos los que estamos aquí presentes, todos nosotros los servidores del Señor, todos nosotros que nos paramos aquí en altar para poder predicar, para poder cantar, para poder presidir, ejecutar un instrumento o servir a Dios desde esas sillas, ¿verdad? Posiblemente usted es alguien que hace la limpieza en el templo del Señor. No importa lo que usted haga, pero lo importante es de que usted llegue a comprender a quién se lo está haciendo, sin importar el nivel de oficio o de trabajo que usted tiene dentro de la congregación. Aquí dice la palabra de Dios de que ellos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. No tenían conocimiento de Jehová. Y esa es una triste realidad que estamos viendo en este tiempo. Que muchas veces venimos y servimos a Dios, pero no conocemos a Dios. Decimos que vamos a adorar a Dios, pero le hablamos de labio, de boca, decimos que estamos sirviendo a un Dios. El libro de Isaías, en su capítulo 29, su versículo 13, nos dice que su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Muchas veces nosotros, al recibir un privilegio, nosotros no venimos ante la presencia de Dios a pedirle si es su voluntad que vayamos. Solamente queremos hacerlo porque estamos recibiendo un mandato de un hombre. No lo estamos haciendo con ese temor de querer venir y hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos solo ser vistos de los hombres, ser exaltados de los hombres. No tenemos el conocimiento de Dios. Y ese es un gran error que se ve en la casa de Dios, que se ve en el pueblo de Dios, que no tenemos el conocimiento de Dios, pero estamos sirviendo. Y eso es el error de los pecados de este hombre llamado Elí. Nos habla de dos hombres jóvenes. Pero cuando yo miraba, ¿verdad?, de que no eran jóvenes como solteros, sino que ellos ya tenían, tal vez, uno de ellos llamado Fines, tenía su esposa. Pero sin embargo la Biblia nos dice que eran hombres jóvenes, porque si nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, los hombres, ¿verdad?, los siervos de Dios, los que les servían, llegaban hasta una edad de cientos de años. Pero me imagino yo que estos hombres eran un poquito menos de los que acostumbraban a llegar. Por eso la Biblia les llama como hombres jóvenes, pero no era porque eran solteros, sino porque eran como menor de edad, de lo que acostumbraban, ¿verdad?, llegar hasta lo máximo. Pero nos dice la palabra de Dios de que estos hombres eran sacerdotes del tabernáculo de Jehová. Elí dice que ya llegó a una edad muy vieja, como nos dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo, en la cual, ¿verdad?, la edad de Elí ya no le permitía de alguna u otra manera, no podía inspeccionar por sí mismo el sacrificio que se le entregaba al Señor en el tabernáculo, como lo había, ¿verdad?, acostumbrado a hacer en los años anteriores. Dice que ya la edad de Elí ya era demasiado fuerte para él, de que ya le costaba, me imagino yo, de ir un lugar a otro, ya le era cansado, por la cual, ¿verdad?, era costumbre en la antigüedad de que cuando había un sumo sacerdote
y tenía hijos hombres, pues ellos llegaban al sacerdocio. Entonces por eso estos dos hombres, uno llamado Ofni y el otro Fines, ellos llegaron a ser sacerdotes del pueblo de Israel. Pero en un momento, ¿verdad?, cuando el padre de ellos ya había llegado el cansancio en él, ya había llegado la vejez en él, entonces él había descuidado el trabajo como sumo sacerdote, poniendo su confianza en sus hijos, poniendo toda su confianza en ellos, en la cual, ¿verdad?, él ya no le parecía controlarlos o velar por ellos. Él se confiaba tanto y ya no miraba por el trabajo que ellos llegaban a realizar, posiblemente porque ya se sentía cansado o posiblemente por su vejez, no lo sabemos, pero sin embargo dice que él ya no velaba por sus hijos, él ya no miraba por lo que hacían y por lo que no hacían. Pero sin embargo aquí vemos de que en un momento llegó a los oídos de este hombre llamado Elí el error de sus hijos. Y es lamentable porque él no lo vio con ellos, sino que él tuvo que oír la mala fama, como nos dice el versículo 24, de que se oía una mala fama de ellos. El pueblo hablaba muy mal de ellos. El pueblo daba mal testimonio de ellos. Ellos no daban un buen testimonio, por la cual se escuchaba cosas desagradables de ellos. Y cuando yo meditaba en esta palabra, apreciados hermanos, yo encontraba 3 pecados muy graves delante de la presencia de Dios de estos hombres, Ofni y Fines. El primer pecado que cometían eran ladrones, estafadores, hurtaban y usurpaban el lugar de Dios. Dice que para los sacerdotes era muy normal de que cuando se le entregaba el sacrificio a Dios que traía al pueblo ante la presencia de Jehová en el tabernáculo, era muy normal para todo sacerdote tomar parte de ese sacrificio como para ellos un alimento. Pero nos dice en el versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol y en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Era normal de que un sacerdote se tomaba parte, era como el mandato o el reglamento de un sacerdote. Pero dice que estos hombres, porque yo miraba que eran ladrones, estafadores, y hurtaban y usurpaban el lugar de Dios, porque dice que estos hombres se pasaban de tomar lo que les correspondía. Antes de ellos, el sacerdote normalmente toma lo que le pertenece cuando el sacrificio ya es presentado delante de Dios, cuando ya es presentado delante de Jehová. Pero dice que ellos venían a usurpar el lugar de Dios, que antes de que el pueblo de Israel llegaba a presentar el sacrificio para Dios, iban antes y le pedían, como amenazándolos, como diciéndole, obligándoles a este pueblo que le daban, porque le daban. El versículo 15 nos dice: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Él pedía antes lo que él quería, y ese no era el reglamento de un sacerdote. Ellos usurpaban, ellos se querían propasar de lo que a ellos le pertenecían. Por eso yo miraba aquí, ¿verdad?, de que eran hombres que tenían mucha avaricia, porque les pedían antes a estos hombres que presentaban el sacrificio más de lo que a ellos les correspondía. Ellos pedían la carne más fuerte,
más que, como dice aquí, la carne, danos carne para asar, la carne que a ellos les satisfacía. El otro pecado que ellos hacían era inducir al pueblo a pecar, apartarse de los estatutos de Dios. Inducían a este pueblo al momento de obligarles de que le dieran, porque tentaban a este pueblo. No era el deber del pueblo darles antes. Ellos muy bien sabían de que ellos lo tenían que tomar hasta que el sacrificio les daba al Señor, pero ellos lo tomaban antes. Y de esta manera hacían al pueblo pecar. Pero el pueblo les tenía que dar, porque así como dice aquí, ellos, aunque no querían darle obligado, les quitaban lo que le pertenecía a Dios. Entonces de esta manera ellos también inducían al pueblo a pecar y apartarse de los estatutos de Dios. Pero el libro de Mateo nos dice en el capítulo 18, su versículo 7, dice que hay del mundo y los tropiezos, pero más hay de aquel que trae el tropiezo, que era lo que estos hombres hacían a este pueblo. Traían tropiezo para su camino, traían tropiezo para que este pueblo pecara delante de Dios. Pero dice el libro de Mateo, ay, y es un ay sin H, es un ay de dolor. El número 3, el pecado número 3 que yo encontraba de estos hombres, y era lo más fuerte, lo más terrible, y era que dormían con las mujeres de la puerta del tabernáculo de reunión. Había mujeres que servían a Dios ante ese tabernáculo, en la puerta, y dice que ellos cometían fornicación, adulterio con ellas, incitaban, impulsaban a estas mujeres a la sexualidad, no solamente a ellos, sino al pueblo de Israel. Les incitaban a la sexualidad, a la lascivia, a la lujuria, a la fornicación, en la cual, ¿verdad?, nos dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, su capítulo 6, su versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Los fornicarios no entran al reino de los cielos. Y estos hombres inducían a estas mujeres a caer en adulterio, en fornicación, cometiendo cosas que eran pecados deliberadamente, y lo hacían delante de la presencia de Dios, cometiendo aberración delante de Dios. Era un pecado, era un error en su entendimiento. Eso es lo que quiere decir la palabra aberración, error del entendimiento del ser humano. Estos hombres no tenían conocimiento de Dios. Por eso vemos el gran error que hay al no conocer al Dios a quien nosotros servimos, al no conocer al Dios a quien nosotros le damos ese talento. Es un pecado grave, es un pecado de muerte, que aquí mismo yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios en el versículo 25 que estamos leyendo del capítulo 2 de Primera de Samuel. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Usted que es padre, apreciado hermano, y que está en este lugar, aquí el Señor le habla, porque nos está hablando de una familia con una mala conducta. Y ese es el tema que estamos tratando en esta hora. Una familia con una conducta que no daba buen testimonio en el pueblo de Dios. Este padre no tenía el mandato, no tenía la autoridad como padre para corregir a sus hijos. ¿Por qué?
porque él quería corregirlos cuando ya estaban en una labor muy seria. Pero dice que los corregía como que, mijito, mira, yo he escuchado del pueblo que ha hablado esto de ti, por favor ya no lo hagan. No era la forma de corregirlo para eso entonces. Si los pecados que se escuchaban eran graves y desagradables delante de la presencia de Dios, era para exhortarles fuertemente a los hijos. Pero él ya sentía que ya no tenía la autoridad de hacerlo. ¿Por qué? Porque desde niños no lo hizo como debería de hacer. Porque los niños se les corrige desde una temprana edad, para que cuando sean adolescentes ellos puedan someterse a la autoridad del padre, para que cuando lleguen a la edad de adulto ellos puedan entender de que realmente hay un padre por la cual debemos de temer, debemos de escuchar, debemos de obedecer, debemos de respetar, que no se hace lo que el hijo va a decir, sino lo que el padre diga. Pero este padre dice que no sabía de lo que sus hijos estaban haciendo mal. Él lo escuchó por el pueblo, la murmuración que el pueblo daba, lo que el pueblo decía de estos hombres. Era desagradable, estaban cometiendo pecados deliberadamente, libres, sin vergüenza, sin temor, y lo estaban haciendo delante de la presencia de Dios, delante del pueblo. Ellos ya no les importaba nada, porque eran hombres impíos, hombres que no tenían conocimiento de Dios, hombres que no sabían que Dios no puede ser burlado, hombres que no entendían que Dios todo lo ve. Es un Dios omnipresente, apreciados hermanos. Por eso usted que sirve a Dios, tenga cuidado de lo que está haciendo. Dios no puede ser burlado, apreciado hermano. Trataban las ofrendas del pueblo con desprecio. Tomando las ofrendas, ¿verdad? De estas ofrendas, las grandes porciones que no les correspondían. Muchas veces nosotros miramos lo que está pasando, posiblemente no se ve aquí, supongamos que no pasa aquí, pero vemos en otros lugares que están cometiendo muchos errores, pero allí vemos la apostasía, que están robando lo que a Dios le pertenece. Pastores que dicen que el diezmo va para el bolsillo de ellos, va para el sustento de su hogar, y eso no es verdad. Ciertamente, como vemos aquí, el sacerdote se merecía una parte, pero es la parte que Dios dice en su palabra que le merece, porque el obrero es digno de su alimento. Y hay pastores, hay siervos del Señor, evangelistas, que Dios los ha llamado a tiempo completo, y eso significa de que ellos no dependen de un trabajo secular. Ellos se dedican totalmente a la obra de Dios, pero de ellos es lo que dice la palabra de Dios, de que ellos son dignos de su alimento. Pero estos hombres, vemos aquí el ejemplo que ellos muestran en otras iglesias, en donde la apostasía ha entrado en el templo de Dios, que ellos se roban lo que a Dios le pertenece, que ellos usurpan el lugar de Dios, y por tales hombres el evangelio está siendo blasfemado, está siendo hablado de una mala manera. Yo no voy a esa iglesia porque el diezmo es para el pastor, y eso es una mentira. El hombre, por ejemplo, hablando de nuestra congregación, los oficiales son los encargados de recibir toda ofrenda, todo diezmo, y usted solo haga su deber, como la palabra de Dios nos dice, ofrendar y diezmar. Y ya lo que hacen los demás, no es lo que a usted le incumbe. Usted solo diga en su corazón: Señor, te entrego mi diezmo, te entrego mi ofrenda. Si el hombre lo corrompe a cualquier otra cosa, si el hombre le da un mal uso, no conforme a lo que la palabra nos enseña, pues ya él. Pero mientras que nosotros le damos al Señor con todo nuestro corazón, pues
Allí quedó nuestro trabajo de nosotros. Ya lo que hagan los demás no es lo que importa. Ellos, cada uno, entregará cuenta delante de Dios. Pero estos hombres era lo que, ¿verdad?, mostraban este error delante de la presencia de Dios, usurpándolo, robándole a Él, cometiendo esta estafa delante de su presencia. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Corintios, su capítulo 9, su versículo 10: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por lo cual, ¿verdad?, estos hombres estaban destinados a muerte, porque en aquel tiempo no había quien, ¿verdad?, pudiera limpiar sus pecados. Ya no tenían perdón para sus pecados. Estos hombres, Ofni y Fines, estaban destinados a la muerte por tal pecado que cometían delante de la presencia de Dios. Ellos ya no les importaban las necesidades espirituales del pueblo de Israel, por la cual, ¿verdad?, inducían a este pueblo a apartarse de los caminos de Dios, del mandato de Dios. Ellos, cuando yo meditaba en esta palabra, estos hombres violaban alguna de los mandamientos que Dios nos daba. El mandamiento número 5, que era deshonrar a su padre, y la palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, su capítulo 20, su versículo 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No honraban a su padre, ya no le oían, ya no escuchaban el corregimiento del padre de ellos, Elí, cuando él le corregía. Deshonraron a su padre, pero aquí nos dice: honra a tu padre para que tus días se alarguen. Por eso los días de estos hombres fueron acortados, porque no supieron honrar a sus padres. El otro era: no cometerás adulterio. El mandamiento número 7, que nos habla el versículo 14 del capítulo 20 de Éxodo: no cometerás adulterio. Es lo que ellos hacían. Dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo. Cometían adulterio y fornicación con estas mujeres. Y también cometían el robo que les hablaba desde el principio. Y esto nos habla el mandamiento número 8: no hurtarás, no robarás, no estafarás. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Violaban 3 de los mandamientos que Dios nos da en su palabra. Por eso, apreciados hermanos, estos hombres se habían convertido en personas corruptas. Se habían convertido en personas que ya no tenían pudor, que ya no tenían vergüenza, que ya no les importaba lo que hacían. Se olvidaron de su trabajo como sacerdotes, que eran intermediados entre Dios y el pueblo. Ellos eran los que, ¿verdad?, estaban entre Dios y el pueblo. Por eso a ellos le llegaban el sacrificio de este pueblo para ellos presentarlo ante Dios. Pero se habían olvidado del papel importante que necesitaba tener un sacerdote, que para ser sacerdote en aquel tiempo se exigía respeto, humildad y reverencia. Y estos hombres ya no tenían respeto, por eso pecaban deliberadamente. Ya no tenían humildad, por eso ya no respetaban ni a su propio padre. Ya no tenían reverencia, por eso cometían pecados ilícitos delante de la presencia de Dios en su altar. Y esto es muy triste, apreciados hermanos. Estos hombres son un claro ejemplo para, ¿verdad?, nosotros y todos aquellos, ¿verdad?, que se alejan de la presencia de Dios. Por eso es muy importante conocer, tener el conocimiento del Dios a quien nosotros le servimos,
tener el conocimiento de ese Dios a quien nosotros le adoramos, que no es un Dios muerto, es un Dios vivo, es un Dios real, poderoso, que Él no puede ser burlado. Cuando el Señor me daba esta palabra, ¿verdad?, traía a mi mente de un testimonio tan terrible que yo llegué a ver hace unos meses atrás. El Señor me revelaba de la vida de una persona, cómo se encontraba. Yo no conocía la vida de esa persona. Yo a usted lo puedo verlo sonreír, puedo verlo caminar, puedo verlo servir, puedo verlo que Dios lo usa de una manera especial para predicar, para cantar, para ministrar, para adorar. Yo lo puedo ver de esa manera, pero yo no puedo conocer su corazón, ni sus pensamientos, ni su vida. Pero el único que conoce eso es Dios. Y en un momento Dios me revelaba la vida de una persona. Y cuando yo